hoy. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te doy por esta tarde, por esta oportunidad, Señor, que me das de poder, Señor, predicar, Señor, por esta vía. Gracias por las personas que están ahí, Señor, ya conectadas. Te agradezco porque eres bueno. Gracias por la fidelidad de cada uno de los que están en el WhatsApp. Yo te pido que tú les bendigas de una manera especial, Señor. Yo te pido que nos abras el entendimiento, que esta reflexión, Señor, que esta, Señor, predica esta palabra que va a ser soltada en el corazón de cada uno de los que están escuchando, que sea de mucha bendición. Yo te pido que bendigas a aquellos que se van a conectar apenas y que bendigas a los que ya están al pendiente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, Señor, en un tiempo tan necesario, Señor, donde estamos anhelando tu palabra, donde esperamos un milagro poderoso, Señor. En un tiempo de crisis, Señor, donde estamos atravesando por un momento difícil, pero que sabemos también, Señor, que para ti no hay nada imposible y que tú vas a hacer la obra. Yo te pido, mi Dios amado, que nos bendigas, que nos guardes, que nos hables, Señor, en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, y que tu palabra sea de bendición para todos aquellos que te amamos, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que te vayas, por favor, a la Biblia. Abre tu Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y le vamos a dar lectura. Quiero darle lectura en la Dios habla hoy. Tú puedes usar la 60 porque también voy a estar en ella. Y dice de esta manera: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Hasta ahí. Abre tu Biblia y comparte, empieza a darle, toma también tus notas, toma tu cuaderno. Quiero que vayas apuntando algunas cosas que le explico. Una de las cosas que tú y yo tenemos que saber, que en este tiempo lo que a ti y a mí nos va a salvar es la fe en el Señor. Es muy importante que tú sepas que todos necesitamos agradar al Señor, y la única manera que según la Biblia registra, si usted camina un poquito adelante en el versículo 6, usted va a encontrar que en el mismo libro de Hebreos que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiero decir aquí es que es importante que tú sepas que lo que hoy nos va a salvar de este virus, Cristo lo reprenda, malévolo, de este demonio, si lo podemos llamar de esta manera, de esta enfermedad o de este virus, Cristo lo reprenda, es la fe. Tú y yo tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que aumentar cada día nuestra fe, cada día seguir adelante, cada día lograr entender tú y yo que tenemos que buscar al Señor, y la manera es buscándolo en la intimidad. Hoy quiero hablar un poco sobre que tú y yo necesitamos entender que lo que está pasando simple y sencillamente es la consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo. El ser humano se ha apartado del Señor, el ser humano no ha entendido que lo que necesita ahorita el Señor es una reconciliación. Nos hemos apartado del Señor, no solamente lo que no conocemos al Señor, sino también aquellos que ya le conocemos. Es importante que tú sepas que sin fe nunca vamos a agradar al Señor, porque tú y yo nacimos del Señor, y por consecuencia dice la palabra del Señor que somos hechos a imagen y semejanza, y Dios es un Dios de fe. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, tenemos también que ser hombres de fe. A mí me sorprende porque quiero que nos vayamos para poder soltar esta palabra y poder remontarnos en el tiempo y poder regresarnos un poco, mejor dicho, todo, cuando inició el ser humano. En el libro de Génesis, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así, versículo 1 dice de esta manera, le voy a leer la 60. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice el versículo 3 de esta manera: y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el espíritu, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Una de las cosas que me sorprende, hay unos pequeños cambios, o mejor dicho, algunas palabras que me llamaron la atención en otras versiones. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 2, dice: los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas todas las que quisieron. Y si usted se va a la Nueva Versión Internacional, dice así: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Si usted se da cuenta, usted va a entender y va a ver que el hombre siempre quiere hacer lo que él quiere. Dice la escritura que miraron con sus ojos, y esto nos lleva a recordar lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Dice la Biblia que la serpiente empezó a querer coquetear o a querer hacer caer a Eva, y lo logró. La razón fue que Eva empezó a ver lo que no tenía que ver, y dice la escritura que ella miró, al igual que estos hombres, miró que el árbol era bueno al paladar del hombre, y dice que esta mujer tomó de ese árbol que el Señor le había dicho que no tomara. A mí me sorprende porque si usted ve, se va a dar cuenta más abajito donde dice que el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero quiero leer Dios habla hoy, ese mismo versículo, y nos abre el panorama de una manera más especial y más poderosa. Dice así: pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Y eso me llamó la atención, porque lo que me está diciendo aquí es que el pensamiento y el deseo del hombre es que el hombre fuera eterno desde su principio. Y esto nos lleva a que nosotros a veces perdemos cosas que Dios nos quiere dar y que hoy no las tenemos porque nuestro corazón se desvió, porque nuestro corazón se dejó de llevar por lo que miran nuestros ojos. Y hay algo importante que tú debes de saber hoy, que tú no te debes de apartar ni a diestra ni a siniestra. Tú debes de seguir adelante poniendo los ojos en aquel que te llamó, en aquel que te libró de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. Hoy día estamos viendo los noticieros, estamos algunos en el Face, algunos, yo para ser sincero, yo muy poco veo eso, y le voy a decir por qué. Porque como ser humano soy un hombre de carne, lo acabamos de escuchar, ahí donde dice el Señor que somos hechos de carne. Déjenme ver, aquí dice de otra manera, dice, porque Él no es más que carne. Sigue diciendo ahí, en el versículo 3, porque Él no es más que carne, dice la versión Dios habla hoy. Así que vivirá solamente 120 años. Y en la versión Valera, la que tú tienes, dice, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que quiero decir es que tú y yo, como carne, tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta que no somos de fierro, que lo que nos hace caminar, los pies, las manos, es carne, y como carnes tendremos tentaciones. Jesús mismo dijo, él lo dijo antes de ascender al cielo, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido
al mundo. Tú debes de entender que como seres humanos estamos siendo tentados todos los días, pero si tú te paras en la brecha, si tú oras, si tú clamas, si tú ayunas, si tú lees la Biblia, si tú cada momento le dices, Señor, reconozco que fallo, pero levántame. Es exactamente lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, Jacobo y Juan cuando subieron al monte. Él le dijo, espérenme aquí, solamente unas horas voy a orar y oren por mí. Y dice la escritura que cuando regresó después de una hora los encontró dormidos y el Señor les dice, a la verdad, la carne es débil. Él entendió y nos dejó el consejo. Por eso hoy estamos así, porque el mundo se ha desviado, se ha corrompido y nosotros estamos en el mundo. Pero la palabra poderosa que dejó Jesús, Él dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Y aflicción es equivalente a crisis, aflicción es equivalente a enfermedad, aflicción es equivalente a tristeza. Así es que hoy, en medio de la aflicción, Él dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tú y yo debemos de entender y de saber que si el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, Él no nos va a permitir que pasemos esto aquí. Tenemos que atravesarlo, pero vamos a salir ilesos. Yo creo en el nombre de Jesús que lo que está pasando hoy, el día de mañana nos vamos a reír, porque vamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero no solo eso, hay algo más. Si usted ve, dice en el versículo 3, sigue diciendo, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Dios habla hoy, dice de esta manera, porque el hombre no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. No te quiero adelantar algo que voy a decir en el siguiente reflexión, que después de eso hay un problema más, que el Señor ya no nos da 120 años, ahora nos reduce el tiempo de vida. ¿Por qué el Señor reduce el tiempo de vida? Señor, ¿por qué el Señor reduce el tiempo de vida? Si usted se da cuenta, aquí son 120 años, pero el Señor más adelante, después, lo vamos a ver el día viernes tal vez, te vas a dar cuenta que el Señor reduce el tiempo de vida. Ya no son 120 años, sino que ahora son menos. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué el Señor reduce el tiempo de vida del hombre? La respuesta es sencilla. Porque el hombre cada vez se corrompe más, cada vez peca más. Si nosotros que somos cristianos, que amamos al Señor, que se supone que deberíamos de caminar a la par, como lo hizo este hombre, que lo vamos a ver más adelante, no lo hacemos. La razón es porque el pecado está a la puerta de nuestras casas. El pecado y la tentación está a la puerta, tocando nuestras puertas, tocando nuestro... se oye mal, pero tocando nuestro corazón, porque si hay algo que el diablo quiere robarte es el amor que tú le tienes al Señor. Pero es importante que tú veas que se reduce la temporada de vida. A mí me sorprende mucho, 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 porque en la Nueva Traducción Viviente dice, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y hasta hoy no he conocido una persona que pase más de ese tiempo. Me sorprende mucho porque tú y yo debemos de entender que nuestros días se están acortando cada día. La única manera de perseverar, la única manera de poder vencer es que tú y yo entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nadie que no agrada a Dios puede ser salvo. La Biblia lo dice. Seguimos leyendo, versículo 4, dice de esta manera, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Déjeme leer, por favor, ese mismo versículo 4 en la versión Dios habla hoy. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después de ello fueron famosos héroes. Déjenme leer en la nueva versión internacional.
Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, atención aquí por favor, y tener con ellas, y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Fueron los famosos héroes. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Escúcheme acá. Si yo le pregunto a usted, ¿quién fue quien quiso matar a David? ¿Quién fue que se paró 40 días retando al pueblo de Israel? ¿Quién fue? Goliat. Tremendo, Goliat. ¿De a dónde vino entonces Goliat? De las mujeres inconversas, o mejor dicho, de las mujeres inconversas que se unieron con los hijos de Dios. Es tan importante que tú veas esto, porque me sorprende que lo que hacen es juntarse en yugo desigual. Ahora entiendo por qué Pablo dijo, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Es muy importante que si tú eres soltero o eres soltera y estás escuchando hoy, tú entiendas así, tú entiendas que si aún aquellos que buscamos al Señor, tenemos tentaciones y hemos pasado por problemas, por quebrantos, de repente hay altas y hay bajas. ¿Qué serán aquellas personas que no conocen al Señor? Tú y yo debemos de entender eso. Si tú no estás casada, si tú estás soltera, espera en el Señor, porque las consecuencias son terribles. Es muy importante que tú sepas esto. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Me sorprende porque hay un pequeño cambio en la versión nueva, en la nueva traducción viviente. Y dice así, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Pero mire lo que dice, hay un punto y dice, se le partió el corazón. Y en la nueva versión internacional, esta palabra dice así, versículo 6, en la nueva versión internacional dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Y en la versión Dios habla hoy, en el versículo 6, dice de esta manera, dice, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que tú y yo hacemos, sea bueno o sea malo, le afecta al Señor para bien o para mal. Te lo voy a explicar. ¿Cómo le va a afectar lo que hacemos al Señor? Claro. Cuando tú lloras, Él llora. Cuando tú te ríes, Él se ríe. Cuando tú le buscas, Él está contento. Pero cuando tú y yo pecamos y le fallamos, su corazón es partido. Dice la Escritura. En el versículo 6, a mí me conmueve mucho en la nueva traducción viviente, dice, y se le partió el corazón. Versículo 7, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Y dice, y lamento haberlos creado. Es muy importante que tú y yo entendamos que hay momentos en la vida donde el Señor se lamenta
habernos alcanzado. ¿Por qué se lamenta? Porque el Señor nos alcanzó en un momento de crisis, en un momento de enfermedad, en un momento de pobreza. Y hoy muchos de nosotros hemos escalado unos 2, 3 escalones, hemos avanzado. Ahora muchos ya conocemos más de la Biblia, algunos ya predicamos, algunos cantamos muy hermoso, el Señor nos usa, pero tal parece que entre más conocemos al Señor, más nos apartamos de Él, o en su momento el enemigo nos hace pensar que ya estamos bien y que no necesitamos más al Señor, y el Señor se duele en el corazón, porque lo primero que dice es: me acuerdo cuando ibas empezando, me acuerdo cuando no me conocías, me acuerdo cuando llegaste por primera vez a la iglesia, cómo lloraste, cómo llorabas, cómo querías que todos los días abrieran la iglesia para ir a escuchar la palabra, pero hoy que ya se supone que estás conmigo, que te he bendecido, que te he dado carro, que te he dado casa, que te he dado esposa, que te he dado hijos, que se supone que deberías buscarme más, no lo haces. Y es lo que está pasando hoy, la crisis mundial que está pasando hoy. Cualquiera podrá decir: pues que el virus lo inventaron, ya sea que lo inventaron, que lo crearon o que no lo crearon, eso ya no importa hoy. Lo que importa hoy es que podamos tocar el corazón del Señor. La Biblia dice en el libro de Jueces que siempre que el pueblo de Dios se apartaba del Señor, le venía catástrofe, le venían problemas. Cuando nosotros hacíamos lo malo, el Señor se apartaba de nosotros, y es lo que ha pasado hoy. No solamente esto que está pasando es por los inconversos que andan en fornicación, en adulterio, que andan robando. No. Lo que está pasando hoy es porque el corazón de los hijos de los hombres, el corazón de nosotros también se ha apartado del Señor. Hemos dejado de hacer lo que hacíamos antes, hemos dejado de orar como orábamos antes. Hoy estás en casa, y si sales a trabajar, pero la mayoría de tiempo tratas de estar en casa. ¿Sabes por qué? Porque se dice que ya llegó a fase 3, y no tanto por miedo, sino porque tú y yo entendamos que tenemos que aprender a obedecer las autoridades. Y hoy tienes más tiempo, hoy tienes tiempo para estar con tus hijos, no para que estés viendo Netflix. No estoy en contra de ello. Lo que estoy diciendo es que debes de darle prioridad a la oración, a la búsqueda, a la lectura. Está con tus hijos, ora con tus hijos, enséñales a buscar de Dios. Hoy les la oportunidad. Si tú no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. Te lo voy a repetir: si tú no logras que tus hijos busquen a Dios hoy, en estos 40 días, tú no lo vas a lograr nunca. Hoy es una oportunidad en medio de la crisis para que tú le enseñes a tus hijos a buscar y a depender de Dios. Lo que tú hoy vas a enseñarles, eso le va a quedar para siempre. Así es que no veas como una catástrofe, no lo veas como una crisis que te vino a matar, sino velo como una oportunidad que tienes para ser mejor, verlo como una oportunidad que tienes para vencer, para que tu corazón sea probado y para que sepas de qué estás hecho. Dios sabe quién eres, pero tú necesitas saber quién eres en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo más que tú tienes que saber. Y lo que yo quiero que tú sepas es que en medio de toda la crisis, Dios levanta un libertador. En medio de toda la crisis, Dios levanta un libertador. ¿Y sabes quién es el libertador? Ese libertador eres tú. Voy a volver a repetirlo. Ese libertador eres tú. En medio de la crisis, Dios siempre va a levantar a un libertador. Y el Señor hoy te está levantando en medio de la crisis que está pasando todo el mundo. Y yo solamente quiero decirte algo: la crisis podrá venir, la crisis se podrá estancar algunos días aquí, pero yo te voy a decir algo: a ti no te va a tocar, ninguna plaga tocará tu morada, dice el Salmo 91:10, y yo lo creo con todo el corazón. Así es que tú lo que tienes que hacer en este momento es creer que en medio de la crisis Dios va a levantar a un libertador. Y si no lo cree usted, vaya conmigo a la Biblia y siga leyendo conmigo. Mire lo que dice el versículo 7. Dice de esta manera. Versículo 8, perdón. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en la versión nueva, en la nueva traducción viviente dice: pero Noé encontró favor. Y en la Dios habla hoy, dice el versículo 8 así: sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Y en la nueva traducción, nueva versión internacional, dice: pero Noé contaba
con el favor de Dios. Si yo te pregunto, ¿será que tú cuentas con el favor de Dios? ¿Será que contamos con el favor de Dios? ¿Será que si Él hoy decidiera llevarte a ti o llevarme a mí, ¿será que nos iríamos con Él? Oh, yo no sé con quién estés en casa, pero si tú estás ahí en casa, tú levanta tu mano al cielo. Porque tú y yo necesitamos el favor de Dios. ¿Cuándo fue que el favor de Dios se fue de tu vida? ¿Cuándo fue que el favor de Dios se apartó de ti y no te diste cuenta? ¿Cuándo fue que el Señor empezó a alejarse de ti y no te diste cuenta? ¿O cuándo fue que tú te empezaste a alejar de Él y no te diste cuenta? ¿Cuándo fue que la gracia de Dios se apartó de ti y no te diste cuenta? Tal vez nos está pasando lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu de Jehová lo abandonó. Sansón no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, Sansón ya no tenía ojos. Cuando Sansón se dio cuenta, era un payaso para sus enemigos. El Señor te dice hoy, abre los ojos. Búscame de estos 40 días que estás en casa. Búscame. Búscame con todo tu corazón. Levanta un altar en tu casa. Ora, basura, vaya, basura. Levanta un altar en tu casa. Y dile, Señor, reconozco que me he apartado de tus caminos, Señor. Como en los días de Noé estoy viviendo hoy, Dios. Ora, basura, bacana. Como en los días de Noé, Señor, estamos viviendo hoy. Habla con tu Dios y dile, Señor, reconozco, mi Dios amado. Reconozco, Señor, lo que tú no te das cuenta hoy, que lo que está pasando estos 40 días, son 40 días en el desierto. Son aquellos 40 días, pueden simbolizar aquellos 40 días Jesús caminando en el desierto sin comer. Aquellos 40 días que Abraham, que Moisés subió al monte a hablar con Dios. Lo que tú no estás entendiendo hoy, que el Señor te está llamando la atención y el Señor te está diciendo, voltea a verme, yo te amo. El Señor te dice hoy, vienen cosas grandes para ti. El Señor te dice hoy, levántate, 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 búscame con todo el corazón, búscame con todo el corazón, porque si tú pones la sangre del Cordero en la puerta de tu casa, ningún virus tocará tu morada. Porque si tú me pones delante de ti, porque si tú levantas tu bandera, porque si tú oras cada noche, oras cada mañana, ninguna plaga, ningún virus de coronavirus tocará tu casa. Oh, rabazo, maraba, tromaca. Espíritu Santo de Dios, ven hoy. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven y toca, ven y toca, ven y levanta, Señor. Aleluya. Te adoramos, adórale ahí. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora, bendícelo. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aleluya. Oh, Señor, te adoramos. Como en los días de Noé. Hoy han regresado, Señor. Quiero terminar.
quiero que tú entiendas algo. Tú y yo nacimos en este tiempo de crisis. Quiero que entiendas por qué tú y yo nacimos en este tiempo de crisis. Porque si bien es cierto, Dios no hubiera permitido que tú y yo naciéramos en este tiempo y que viviéramos esta crisis. Pero si Dios la ha permitido es porque Él sabe que tú eres fuerte para atravesar esta crisis. Si tú y yo vivimos hoy y nacimos en este tiempo y estamos presenciando esta crisis malévola, es porque tú y yo vamos a vencer. Nacimos para vencer. Nacimos para vencer. Nacimos para vencer. Noé le creyó al Señor por encima de todas las cosas. Y por creerle al Señor le da unas instrucciones. Y quiero terminar. Por creerle al Señor le da instrucciones. Y mire lo que le dice. Versículo 14, termino. Le dice el Señor: construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Si hay algo que tú debes de saber, es que Dios no permitirá que te ahogues en este diluvio. Es que Dios no permitirá que te mueras con esta enfermedad. Lo que Dios quiere que tú sepas hoy, que si lo hizo con Noé, lo va a hacer contigo también. Alabado sea el nombre de Cristo. Y algo que me sorprendía, yo decía, ¿por qué con madera? ¿Por qué con madera hizo el arca? Tal parece que a Dios le gusta la madera. ¿Y sabes por qué? Porque también vemos en Génesis cómo el Señor lo hace con Noé. Pero también vemos que también lo hace en el Nuevo Testamento con Jesús. Te lo voy a explicar. Con Noé, para salvar la humanidad, el Señor tiene que levantar a un Noé para que hiciera una arca de madera. Pero vemos que después de esto, Dios nos salva a nosotros con Jesús. Y para salvarnos utilizó una cruz de madera. Es por eso que Jesús tuvo que levantar esa cruz de 50, 60 kilos de peso, cargando la madera que le estaba haciendo dolor en el hombro, esa madera que pesaba, esa madera que le hizo sacar sangre de sus hombros. Y el Señor te dice: si yo lo hice con Noé y levanté un arca, hoy levanto a un Jesucristo que va a cargar una madera por ti y por mí. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero hoy hacer las paces contigo. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Utilizar estos 40 días para buscar tu presencia. Utilizar estos 40 días para buscarte, Jehová de los ejércitos. Hoy tú tienes la oportunidad de decirle: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Porque sin fe es imposible agradarle al Señor. El Señor necesita que tú te levantes como un hombre de guerra, como un hombre de altar. Levanta un altar en tu casa. Mujer que estás ahí, que eres soltera, que eres madre soltera, levanta un altar con tus hijos. Busca a Dios con todo el corazón. Aleluya. No permitas que el Señor se aleje de ti. No te des cuenta como lo hizo Sansón. No permitas. Toma la cruz. Toma la cruz. Toma la cruz. Tómate fuerte de la cruz. Tómate fuerte de la cruz. Tómate fuerte de la cruz. No sueltes, no sueltes. Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate. En estos días que vas a estar encerrado, que vas a estar en casa, no solamente veas películas, busca a Dios, lee la Biblia, ayuna, ora con tus hijos, demuéstrale, dile cuánto los amas, tómalo de la mano, ora con ellos, dobla tus rodillas, busca a Dios. No quiero decir algo porque no quiero decir algo que lo vayas a tomar a mal. Cancelo lo que voy a decir, pero habrá muchos muertos. Ya los está viendo.
Pero algo sí te digo, a ti no te tocará a nadie, pero tienes que buscar a Dios. Y aún si así fuera, si algo llegase a pasar, tienes que estar tú y yo parados en fe. Tenemos que estar puestos, poniendo los ojos en Cristo, el actor y consumador de la fe, en el Dios poderoso. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradezco por esta gente. Te agradezco por mis hijos que están hoy escuchando esta predicación. Bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Dios. Yo oro, levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, aquí estoy con mi hija Belencita orando por ustedes. Oh, aquí estoy con mi hija Belencita orando por ustedes. Padre, gracias. Bendigo y oro por todos aquellos que están en casa levantando sus manos. Bendigo y oro, Señor. Oro por todos aquellos que están en casa escuchando esta predicación. Oro, mi hija Belencita y yo, por todos aquellos que están escuchando esta predicación. Levantamos nuestras manos para bendecirlos. Yo declaro en el nombre de Jesús que la enfermedad no entra, que ningún virus entra a tu casa. Yo levanto mis manos juntamente contigo y declaro en el nombre de Cristo que hay una señal en nuestra casa, y esa es la señal del Cordero que fue inmolado en la cruz de Calvario. Oh, Rabaso Maramacaya, declaro en el nombre de Cristo vida y salud. Declaro que ninguna plaga tocará tu casa y que siempre habrá alimento en tu hogar, que tus hijos se levantan en esta temporada, que lo que el diablo pensó que iba a ser mal, que lo que el diablo pensó que iba a hacerte mal en tu casa, no entendió que solamente va a ser un bien, que vas a ocupar este tiempo para levantarte, que vas a ocupar este tiempo para buscar a Dios, que en este tiempo vas a buscar a Dios más que en todos los años que le conocías. Padre, en el nombre de Jesús, oh, yo declaro hoy, Señor, aleluya, vida y salud. Bendice y guarda, Señor, a Casa de Restauración Familiar, Acapulco y en todas las ciudades donde hay una, y aún a todo el mundo entero, todos los cristianos que hay en el mundo. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Que esta palabra haya sido de bendición y de fortaleza para muchos, Dios. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús.